Ya es viernes, estamos con la doctora dermatóloga pediatra Dinora Chávez. Hola doctora, buenos días. Hola, buenos días, qué gusto estar otra vez acá con ustedes. ¿Tiña capitis? Tiña capitis. Ese es el tema de hoy, perdón que me ría, pero acá hay mucho duende travieso. Así, todavía no se van. Todavía no se van los duendes traviesos de la Navidad. Así es. ¿Qué es la tiña capitis? Tiña capitis es un hongo en la cabeza, pero aquí sí es un hongo propiamente, ¿no? Porque luego tenemos esos comerciales de el hongo de la cabeza, ¿no? Sí. Y eso se refiere más a dermatitis seborreica, ¿no? Okay. Que como tal no es un hongo en la cabeza, es algo más complejo, pero hoy el tema es tiña capitis y aquí propiamente es un dermatofito, que esto sí es un hongo en la cabeza, que entra a este folículo y empieza a dejar una placa de alopecia, es decir, una zona sin pelo, igual, ¿sale? He visto eso. Claro, pero este es propio de los niños, Elena, ¿sale? Okay. Rarísimo que lo tenga un adulto, más que nada mujeres embarazadas o alguien que tenga algún tratamiento de inmunosupresión o que tenga sus defensas alteradas, su sistema inmunológico por alguna situación, alguna enfermedad, ¿no? Podría presentarse. Y esto se cree que el pH y los ácidos grasos que empiezan a presentarse como un mecanismo de adaptación sea la cuestión por la cual no se desarrolla en los adultos, ¿sale? Y es una enfermedad propia de los niños, ¿sí? Te sale, haz de cuenta que como si tuvieras una moneda sin pelo. Claro, ¿no? Que eso, el diagnóstico diferencial es areata, ¿no? Alopecia areata, que es la moneda sin pelo. Ajá. Pero a la dermatoscopia, o sea, cuando ya lo revisamos, sí tienen, por supuesto, muchas diferencias a cuando piensas que es un hongo, ¿no? Ya yo lo observo y hay escama, resequedades, a veces depende del agente etiológico o la causa de este hongo, puede ser un dermatofito tricofítico o sea, así es el nombre, el tipo de hongo que se presente o microspórico. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? A veces en el tricofítico son varias plaquitas que se pueden estar presentando y es el agente causal, ¿no? De forma frecuente, tanto los gatos como los perros son los principales transmisores de este tipo de hongo y los niños pues llegan a jugar mucho con los animalitos. Pero les cuento que no solamente este tipo de animales, sino con el tiempo hemos visto algunos animales que se vuelven mascota que antes no eran mascotas, por ejemplo los erizos, y hubo un boom de honguitos transmitidos o tiñas de la cabeza transmitidas por los erizos en los niños, ¿no? Tenían su mascotita y les empezaba a generar esto. Los mini pigs también en algún momento se volvieron mascotas y estos hongos transmitidos por ellos. Y recientemente, y el tema fue porque llegó a la consulta unos pacientes que son biólogos, los papás. Y entonces, pues les toca trabajar con changuitos y la nena de 5 años los acompañó, ¿no? Y posterior a eso empieza con la plaquita, o sea, ellos estaban viendo que fueron muy famosos los changuitos que estaban como en peligro de extinción en toda esta zona, incluyendo Tabasco, y entonces los acompaña y entonces empieza, que también, entonces ahí los principales, el agente etiológico, pues pensar en el changuito, ¿no? Porque no es algo común. Y a veces sí genera pues más severas las reacciones porque no es algo, un agente etiológico común. El común es el gato y el perro, ¿no? Y es como bien común en las familias de que les regalaron un gatito y empiezan los niños a presentar este tipo de circunferencias en la cabeza y en los adultos no se presentan. Aquí la verdad que el tratamiento sí tiene que ser a largo plazo, o sea, 2 meses incluso a veces de tratamiento tomado, porque no es fácil eliminar un honguito de la cabeza, ¿no? Y en algunos casos, Elena, hablando de estas tiñas de la cabeza, hay una presentación inflamatoria y no inflamatoria. La más común en un 90% de los casos es la tiña seca, la no inflamatoria, ese circulito que tiene escama. Pero hay una presentación en el 10% que es bastante severa, dramática, o sea, sí hay inflamación, se ve como pus en la cabeza, como si supurara. Es una tiña y a veces sí, siempre se piensa que puede ser una bacteria, está infectado, ¿no? Y les dan antibióticos, pero el agente causal es un hongo. Entonces sí es importante, si vemos mucha inflamación, pus de una zona que está saliendo de la cabeza, pus así purulento o severo, como si se hubiera superinfectado, acudir a una valoración con el especialista porque aquí sí puede dejar una placa de alopecia para siempre si no empieza o si no se instaura un tratamiento a tiempo, ¿no? Y esto más que nada en los niños, estamos hablando aquí sí de los niños, y este tipo de tiñas tiene un nombre, Querion de Celso, ¿sí?
que es esa tiña o ese hongo inflamatorio en la cabeza que requiere un tratamiento específico, ¿no? Entonces, pues ahí sí sería bueno dar un tratamiento. En el caso de los niños, ¿hay alguna protección? O sea, porque si tienes mascotas... Pues la verdad que ahí sí sería de inicio, si se necesitan muchos factores para que se desarrolle, ¿no? El contacto directo y que el gatito o el perrito que apenas está llegando a tu casa, porque si ya es un gatito o un perrito de casa, pues estos perritos están limpios, no hay honguitos, pero los gatitos rescatados o perritos rescatados, ahí sí, tengan mucho cuidado, primero acudir a su veterinario, que les digan ese gatito o ese perrito está sano, para que tenga convivencia con el niño, ¿no? Porque siempre vienen de historias de gatitos rescatados que van llegando a tu casa, no el perro que está en tu casa, ni el gatito que está en tu casa, ¿no? O este tipo de animales también, fíjate que alguna vez ese no fue un caso aquí, me pasó con una ratita, un hámster. Con un hámster no presentó tiña en la cabeza, eran 2 hermanas, pero sí empezaron con honguitos en todo el cuerpo, ¿no? O sea que cualquier mascota que tengas, tienes que checar con el veterinario. Sí, por eso te digo, son muchas situaciones, porque tendría que estar el animal, pues que tenga el honguito, ¿no? Claro, porque los animales de casa, pues son eso, claro, ¿no? Pero nunca han presentado ninguna reacción, llevan años contigo, pues obviamente el gatito del perrito no va a ser el culpable. Claro, pero cuando se trata de un nuevo habitante en tu casa, claro, siempre, y creo que es lo correcto y todos hacen, ¿no? Claro. Lo llevan al veterinario, que te digan que todo está bien. Que tenga todas las vacunas. Y ya te lo llevas a tu casa, pues ahí ya hay un 80% de certeza, ¿no? Porque te voy a contar que todavía tenemos tiempo de un siguiente chisme. Sí. Una vez me pasó en una tienda reconocida de venta de animales, que esta camada de hámster venía con el hongo, porque pasó como es una situación de niños y de dermatología pediátrica, pues en Ciudad de México teníamos cierta comunicación, ¿no? Y nos pasó de la misma tienda dos pacientes o 2 casos distintos que nos comentamos, y los 2 habían comprado el hámster en la misma tienda. Y por una familia, por un lado, empezó con estos honguitos, que era bastante severa la reacción, por eso se dio el tema de conversarlo, ¿no? Como 2 dermatólogos pediatras. Y de otro lado, también la familia estaba empezando con los honguitos, principalmente los niños, ¿no? Y aquí fue una presentación de tiña corporis, o sea, del cuerpo, no de tiña de la cabeza. Y entonces las 2 familias, pero sí pues se veía llamativo el caso porque era muy extenso, y las 2 de coincidencia tenían un hámster de la misma tienda, del mismo sitio. O sea, bastante coincidencia, pero entonces esa camada tenía el hongo. No sabemos si alguien más se habló con la tienda, por supuesto, y les habló a todos los que habían comprado hámster. Para que tuvieran el cuidado. Porque ahí sí se aisló el hongo y todo, se vio qué tipo de hongo era y que tuvieran cuidado, y regresaron a todas esas mascotas y les dieron otro. Yo lo escucho y digo, hay que tener precaución. Siempre decimos aquí que hay que acudir con un especialista. Bueno, hay un ejemplo de que te sale más barato una consulta del veterinario que todo lo que pueda suceder. Sí, son casos que se te quedan porque pues sí son que salen llamativos y salen de lo normal, ¿no? Claro. Y acuérdense que la curación tarda más de 2 meses. Sí, así es. Gracias, doctora. Gracias, que estén muy bien. Oiga, ya sabe que si tiene alguna pregunta, duda, o si quiere comentarle algún tema que quiera que tratemos en esta sección, aquí aparecen las redes sociales de nuestra dermatóloga pediatra, Dinora Chávez. Vamos a pausa, tenemos más, quédese con nosotros. CIPSE Noticias más temprano.